Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Hola, hoy día estamos en una nueva presentación de Conexus. Tenemos el gusto de tener al doctor Roque David Calonge Rojas. Según lo que él justamente me pedía, él se denomina un abogado litigante. Tiene conocimientos y bastante experiencia en materia laboral y estudios diversos en estas áreas, ¿no? Doctor, le agradezco su presencia y que se haya tomado el tiempo de acompañarnos, ¿no? Muchas gracias por la invitación y saludo a toda tu comunidad. Esperamos aportar con algún contenido de calidad, sobre todo en este maravilloso mundo del derecho, ¿no? Comentabas, efectivamente, quizás en la comunidad se me conoce como abogado laboralista y yo creo no merecer ese título. Más bien sí reclamo ser abogado litigante. Porque para ser abogado laboralista yo debo entender que debo dominar todo el derecho laboral. Si tuviéramos la maravilla de poner en 100 temas los derechos laborales en el Perú, realmente yo manejaré 20, 25. Entonces no considero ser abogado laboralista porque entiendo que debería manejar Solo sé que 100. nada sé. Y de esos 20, 25, el Poder Judicial solamente el 90% o 99% de los casos judicializados son 13, 14, CTS, ratificación, reposición, exceso de hostilidad, sanción disciplinaria, no más, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro yo estimo de que soy abogado laboralista y además porque me gustaría decirte un dicho que siempre digo cuando me veo con mis amigos como tú. Cada vez que nos visitamos en el Poder Judicial, en los pasillos, y nos me dicen ¿qué tal Calonge? Aquí ganándome el pan de cada día litigando. Sí, es particular, ¿no? Porque la definición romana de abogado es advocatus, ¿no? El llamado a defender. Y resulta ser que en el tiempo ya el abogado no es tan solo el llamado a defender, sino también quien se encuentra en los tribunales, quien se encuentra en el apoyo jurisdiccional como asistente, como especialista de audio. También son la función notarial que hace temas no contenciosos, ¿cierto? Los abogados corporativos que realizan acciones más encaminadas a contratos, a actas, ¿no? Entonces, parecería ser que este advocatus está más cercano al litigante, ¿no? Lógico. Te comentaré que mi abuelo fue abogado, mi padre es abogado, mi abuelo fue presidente de la Corte de Lambayeque, pues por muchos años, fue superior, pero mi papá sí se dedicó al litigio. Es de él, David Calonge Santander, que aprendí a litigar. ¿Y por qué ser litigante y por qué, por ejemplo, no buscar la carrera judicial, ¿no? Interesante, puede ser una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que la base de todo abogado debería ser empezar a litigar. Si uno empieza a litigar, tiene una forma de pensar del punto uno de lo menor a lo mayor. Un pensamiento distinto es un juez o un fiscal que necesita más bien de la premisa mayor terminar una premisa menor, ¿no? Entonces, yo creo que deberían ser todos los abogados tener la posibilidad de litigar porque pueden conocer varios temas, ¿no? Te conté que mi abuelo era abogado, entonces se dedicaba al tema civil. Entonces, si le tocas un tema penal, no podría aportar mucho, ¿no? En cambio, el abogado litigante tiene que verse a veces, por producto del ejercicio de su carrera, aprender otros temas, ¿no? Aprender temas nuevos, ahora como ChatGPT y tantas cosas más, ¿no? Así que veo un tema más completo. No reniego, respeto, tengo amigos en la judicatura, en la fiscalía, en la administración pública, que hacen una excelente carrera y que estoy seguro que aportan mucho al Estado, pero bueno, yo sí quisiera aún conservar el tema del litigio. Cada quien tiene su Como camino. tú, ¿no? Sí, en realidad es un poco complejo el litigio. Cada arte o cada oficio tiene sus propias dificultades y sus propias facilidades, ¿no? Viene un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? El- recuerdo que en algún momento me dijeron, un abogado no puede ser incendiario y bombero a la vez, ¿no? Entonces, la ley de productividad y competitividad laboral, la ley 728, que ha tenido N modificaciones y que en realidad es una parte del derecho laboral porque hay muchas normas accesorias,
tiene esto, ¿no? El sentido de productividad y competitividad. Y bueno, haciendo una cuenta muy simple, las causales para desvincular a un trabajador es por falta grave, ¿cierto? O por baja productividad. ¿Cómo en la experiencia que usted ha tenido en la, ya en este tiempo, ha visto que la ley tiene este incentivo, ¿no? Las leyes tienen incentivos negativos, positivos, ¿cierto? De teoría básica. ¿Cómo ha visto que la ley laboral en su conjunto? Ley laboral me refiero a todo el complejo, ¿no? No tan solo a esta ley madre, pero que curiosamente tiene este título, ¿no? ¿Cómo ha visto el incentivo de esto, ¿no? De la productividad? Mire, qué importante, me gustaría hacer acá un pie de página, ¿no? Por la experiencia que tengo de litigio, he podido ver que muchos de nosotros, los abogados, y me incluyo, llegamos a confundir las normas laborales aplicados a caso concreto. Me voy a explicar. En el Perú existen tres regímenes laborales macro, yo le llamo así: el decreto legislativo 276, administración pública; el decreto legislativo 728, la ley de productividad, administración en el sector privado; y el 1057 OCAS, ¿no? ¿Y por qué es interesante saber eso? Porque quisiera apuntar hoy día en este podcast que cada régimen laboral tiene sus propias reglas de juego. Una cosa es despedir a un trabajador o desvincular a un trabajador 276, sigue un camino A. Otra cosa es desvincular a un trabajador 728, sigue un camino B. Y otra cosa es desvincular a un trabajador caso 1057, sigue un camino C. En la práctica, en el ejercicio de 20 años que tengo litigando, he visto muchas veces que nuestros colegas confunden una norma con otra y tratan de aplicar figuras jurídicas de 276 para el 728 o del 728 para el CAD, ¿no? Entonces, es importante comentarle a tu público que cada vez que yo recibo una consulta laboral, la primera pregunta que yo hago antes de contestar es: ¿cuál es tu régimen laboral? Viene un médico y me dice, por ejemplo, viene un médico y me dice: doctor Calonge, en el mes de julio no me han pagado mi gratificación en salud. ¿Qué puedo hacer? Lo voy a contratar para hacer un reclamo. Entonces, cualquiera va a decir: bueno, voy a hacer reclamo, cojo el caso o tomo el caso. Pero yo primero lo que hago es al médico decir: ¿cuál es tu régimen laboral? Por ejemplo, curiosamente en salud conviven los tres regímenes laborales. Es decir, vas a encontrar médicos en el 276, médicos en el 728 y médicos en el CAS. Cada uno tiene sus propias reglas de juego. Y hablando de la productividad y competitividad, esto tiene que ver mucho con el contexto de los años 90. Recordemos que en el gobierno de Fujimori se hizo el tema de la política de la inversión, la reinserción económica, libre mercado, y esas ideas del Banco Mundial, del Fondo Mundial, en todas esas ideas se materializó en esa ley 728. Por eso es el nombre, porque realmente de productividad y competitividad no hay mucho, ¿no?, que decir. Y viene esto porque, claro, el Estado de Derecho, hasta donde se puede decir que lo hay, eh, se inició en el 93 y en el 93 hubo una serie de reformas y una de las reformas transversales fue la laboral que buscaba en alguna medida una competitividad laboral mayor, ¿cierto? Entonces, en esta privatización hubieron muchos despidos en masa y ahora una de las pocas no privatizadas es Petroperú. Entonces, el Estado inyecta todos los años 1.000 millones de soles, lo que es una barbaridad de dinero y en efecto no es rentable. Para muchos la solución es privatizar y la privatización va a suponer una limpieza de la casa. Entonces, ¿cómo mira esto, no? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ver esto, no? Porque, vamos, está bien, hay un derecho del trabajador a una remuneración justa, a un descanso, pero esto quizás no es un desincentivo o no genera un incentivo perverso, como muchos lo dicen, para una reducción de productividad. Había que ver, ¿no? ¿Qué se va a hacer con Petroperú? ¿Si va a hacer una disolución? ¿Se va a hacer una absolución? ¿No? Entonces dependerá de eso, ¿no? Porque si hay, por ejemplo, una absolución, es decir, una empresa mayor lo va a tomar en cuenta, los trabajadores van a quedar ahí. Seguro habrá nuevas políticas y nuevas situaciones, pero el trabajador va a conservar muchos de sus derechos.
pero si va a hacer una liquidación, ese es el retiro oficial del mercado de Petroperú. Había que ver todas esas situaciones. En el caso de Petroperú, entiendo que todos los trabajadores están en régimen privado. O sea, estamos hablando del 728 y ahí están las figuras que aplican cuando hay una liquidación o disolución de una empresa, ¿no? Un cese colectivo o terminación del contrato, está regulado ahí todo eso en el 728. Claro, y la pregunta va mucho en el orden de que también el aparato estatal es un aparato que está sobrecargado, ¿no? Las noticias en coyuntura hablaban que en la Municipalidad de Lima el gasto en planilla, en locadores, en servicios representaba el 60%. Y esa no es una realidad ajena al país, ¿no? Muchos municipios, muchos sectores. Y los sectores más necesitados, salud, educación, tienen una empleabilidad poca calificada o poca productiva, por decirlo. Entonces, en esta ya muy postergada reforma laboral, ¿sí? Se habla ya hace mucho tiempo de un código único laboral como el chileno. eh, ¿Qué ideas iniciales tiene usted para pensar en esto, ¿no? ¿Cómo guardar este equilibrio? Derechos laborales, productividad necesaria para el empleador. Y parece ser de que en los últimos años, en estos tres regímenes laborales que te hablo, 276, 728 y CAS, parece ser que la niña de los ojos es el 728. Recordemos, por ejemplo, que el trabajador que está en el régimen privado, que hay empresas estatales o entidades estatales que tienen el régimen privado. Por ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial están en el 728, los trabajadores del Tribunal Constitucional en el 728, los trabajadores de salud en el 728, trabajadores del Ministerio Público también. Entonces como que es la niña bonita de los ojos. La mejor de las tres. Y justamente los otros han tratado de imitar o nivelarse. Un ejemplo, hace algunos años, un tío que es docente en una universidad nacional fue cesado por límite de edad. Entonces él me comentaba, ¿no? Él está en el 276, en una universidad nacional. Él me comentaba y me decía que quería que lo reponga. Yo le decía, bueno, tío, ¿cuántos años tiene? 74. ¿Qué dice la ley? 70. Antes que modifiquen la ley, pues magia tampoco puedo hacer, ¿no? Y me dijo mi tío, oye, felizmente hijito me voy a ir con mis 30 sueldos. Dije, aguanta tío, no es con tus 30 sueldos. Como ya nos aumentaron a 3.000, con 30, 90.000. Me voy con mis 90.000 a pasearme a Europa con mi viejito. Estás equivocado, tío. Préstame tu boleta. ¿Qué dice acá? Básico, 50 soles, multiplicado por 30, 1.500. Ese es tu DTS. Y casi se derrumba. Y la pregunta es, ¿hay una discriminación? No, son las propias reglas del juego. Ahora el CTS, con las últimas modificaciones, ya corresponde a una remuneración entera, tan igual como el 728, ¿no? Entonces tenemos estas situaciones de que todo el mundo mira cómo homologarse al 728. Sí, y allí hay mucho hilo por destrabar, ¿no? Porque se entendía que Servir, por la ley Servir, el tribunal Servir iba a reorganizar de a pocos todo este complejo que se sabía que era desenredado, ¿no? Evidentemente, esto nace de una voluntad política de ordenar, ¿no? Las cosas. Vamos, CAS, régimen público, 728, cédula viva, régimen privado. Todo este complejo desordenado parece aplicar esto, ¿no? De en río revuelto, ganancia de pescador, parece que aplica eso entre los regímenes laborales. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe tanta postergación en el tema laboral? Qué interesante. En 2014, que se aprobó el reglamento de Servir, el 14 de septiembre, se entra en vigencia para todo el Estado en forma progresiva, porque se supone que tener el presupuesto, ¿no? Pero tú sabías, y de eso estoy hablando en 2014, tú sabías, por ejemplo, que 30 años antes, o sea, estoy hablando del año 84, ya hubo la primera ley Servir. ¿Cómo es eso, dirá el doctor Calor? En el año 84, el Congreso le da facultades de
de legislativa al ejecutivo. ¿Quién era el presidente en el año 84? Fernando Belaúnde Terry. Y gracias a esas facultades legislativas promulgó el decreto legislativo 276. El nombre oficial es Ley de Base de la Carrera Administrativa. ¿Sabe lo que dice el artículo 1 de esa norma? Que todo ingreso al Estado es por concurso público de oposición y méritos. Año 84. Pero así como estamos viviendo actualmente siempre este conflicto de Congreso Ejecutivo, Legislativo y Ejecutivo, en ese momento también había, porque Belaúnde en noviembre, 12 de noviembre, promulga esa norma de mérito. Imagínate si se hubiese respetado el 276, ¿cuántos años, 40 años después, qué calidad de funcionarios y servidores públicos tuviéramos en el Estado? Pero el 12 de noviembre promulga este decreto legislativo y en diciembre, al mes, el Congreso saca una ley 24041. Les informa a tu público que es una ley que ha minado el régimen laboral público en el Perú. Esta ley dice que todo trabajador que esté laborando en el Estado por un año no puede ser retirado sino por falta grave. La llamadísima desnaturalización. Exacto. Entonces, ojo, esta ley 24041 tiene 3 presupuestos. Ser contratado por el Estado, está más de un año, no un año, sino más de un año, o sea, 12 meses un día, y un puesto orgánico o un puesto En el CAP. en el CAP, exactamente. Cuadro analítico de personal. Ojo, entonces, si un trabajador que era contratado pasa un año, ya no lo puede votar. Y la pregunta es, ¿qué trabajador en el sistema tiene protección a no ser despedido si no es por imputación de una falta grave? ¿Sabe quién? El nombrado. Entonces esta ley le da esa, digamos, facultad a los trabajadores contratados que tengan más de un año. Y comenzó a minar el régimen laboral público. ¿Y sabe lo que pasa? Por ejemplo, en nuestra localidad, Municipalidad Provincial de Chiclayo, la empresa más grande que tiene Chiclayo, porque tiene 3.000 trabajadores bajo el régimen de la ley 24041. Ley que fue derogada por Vizcarra y que el Congreso volvió a activarla. Regresando ahora con la ley Servir. La idea de Servir es que sea el ingreso por méritos. Y tú tienes algo de razón, es un tema político. A ver, explícame. Sale la ley Servir y lo primero que hacen la norma transitoria es excluir a los trabajadores del Congreso. ¿Qué corona tienen? Excluyen a los trabajadores de la Contraloría. ¿Qué corona tienen? Y comienzan a excluir a lo de la SBS. Y ahí empieza todo el mundo, y ahora el Poder Judicial está excluido, por ejemplo, de eso. Entonces, es un tema de que me sería interesante que esta norma que pusieron toda la mente brillante del derecho laboral para ordenarlo, tanto el reglamento como la ley, que se hubiese respetado sin excluir a nadie. Y sería otro el Cabo idea, ¿no? Yo recuerdo siempre el inicio de mi carrera y me pongo a pensar a futuro, ¿no? En la Revolución Francesa había esta discusión sobre poderes y el Poder Judicial se le decía no es la boca de la ley tan solo, ¿no? Pero resulta ser que hay una distorsión ya para el otro extremo, ¿no? Es decir, vía reglamentaria o vía aplicación se excede la propia naturaleza de la norma, ¿no? Lo que se mira es que a la larga Servir, pese a sus esfuerzos denodados, no ha generado el resultado esperado respecto a la meritocracia y en particular respecto a la aplicación de faltas administrativas, ¿no? Porque a primer nivel las secretarías técnicas han resultado bastante falientes, ¿no? Entonces, viene la pregunta aquí. ¿Por dónde iniciar? ¿Qué hacer como abogados? ¿A qué sumarse? Lógico. Nosotros como abogados litigantes nos corresponde simplemente solicitar ante el Poder Judicial que se aplique la ley en defensa de algunos derechos, sea trabajador, sea empresa, ¿no? Y quizás de nuestro estrado estemos haciendo o fomentando el derecho. Si tú te pones a pensar, cuando lees una jurisprudencia, ¿de dónde parte eso? De una demanda.
de una teoría del caso que planteó un abogado, o de una contrateoría del caso que planteó en una contestación un abogado, y finalmente ha sido materia de análisis de primera instancia, segunda instancia, llega a la Corte Suprema y se vuelve una casación, y quizás una casación vinculante o una casación con fuerza legal. Entonces, nosotros como abogados nos corresponde aplicar el derecho desde nuestro punto de vista, ¿no? Al inicio de la conversación te decía, ¿no? Una cosa es ser abogado litigante, que tiene una visión de la premisa menor a la mayor, y otra cosa es ser juez o fiscal o funcionario público, que tienen exactamente el contrario. De la premisa mayor terminan a una premisa menor, una conclusión, ¿no? Claro. En derecho pues hay esto, ¿no? La ley material y la adjetiva, ¿no? ¿Qué y cómo, ¿no? Entonces, la nueva ley procesal laboral, que ya no es nueva, ¿no? O sea, ya tiene muchísimo tiempo, en cuentas ha generado una suerte de oralidad, pero se advierte que en esta oralidad existe una reducción respecto a la prueba, ¿no? El derecho laboral, entre sus principios madre, tiene el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que en cuentas, y le agradezco que lo amplíe o lo corrija de ser el caso, indica que si un hecho material se superpone a un documental, ¿sí? Este hecho material sobresale. ¿Cómo ha visto la técnica probatoria en los juzgados laborales con la implementación de esta nueva ley, ¿no? Mira, la entrada de vigencia de la ley 29497 implica la generación de una nueva ola de abogados. Implica una nueva forma de litigar. La norma tiene 15 años. Se fue publicada el 15 de enero de 2010. Pero antes, en el 2004, se dio el Código Procesal Penal, que tuvo también su aplicación progresiva. Es el Código Procesal Penal quien trae como novedad la oralización o las técnicas de litigación. Pero la nueva Ley Procesal de Trabajo tiene otra cosa adicional. Tiene dos brazos que tiene como novedad. Antes no había eso. El primer brazo es la aplicación de técnicas de litigación oral en un juicio. Y el segundo brazo es el uso de la tecnología a favor de la administración pública. Te hago recordar que gracias a la nueva Ley Procesal de Trabajo, hoy tenemos todos los abogados en SINOE. En efecto, ¿no? Yo tengo el registro 2626, uno de los primeros. Ahorita, si tú te registras, te van a dar el 200.000 o el 300.000. Entonces, el uso de tecnología a favor. Pero otra cosa interesante es que existe una figura que no dice la ley, pero que te lo digo en palabras. La perenización de las audiencias. Te lo repito, la perenización de las audiencias. Antes, las audiencias se escuchaban y el secretario hacía un resumen literal en un acta. Ahora, así como este podcast está siendo grabado, así se graban las audiencias. Y eso permite que mañana pasado un juez superior, un juez de la Corte Suprema, pueda revisar el video de la audiencia de juzgamiento, escuchar cuál fue el alegato del demandante, cuál fue el alegato oral del demandado, qué hubo con el tema del medio probatorio, qué prueba se emitió, qué prueba no se emitió, cuál se tachó, cuál se opuso, etc. Vamos al asunto de las pruebas. En el tema de las pruebas, el derecho laboral en la nueva ley, artículo 21, establece una figura única en nuestro sistema laboral: distribución de la carga de la prueba. Como tú y yo sabemos, nosotros litigamos bajo el marco legal del artículo 196 del Código Procesal Civil. Aquella norma que yo lo resumo así: quien alega algo tiene que probarlo, quien niega algo tiene que probarlo. En el artículo 21 de la nueva ley, basado en otra figura laboral que se llamaba la inversión de la carga de la prueba, recordarás esa figura. Entonces ahora existe una que se llama distribución de la carga de la prueba, que en buena cuenta es que el partido de fútbol, el árbitro agarra la pelota y comienza a distribuir. Comienza a distribuir. A ver, ¿qué vamos a discutir?
Despido, ya tú demandante, pruébame la causal. ¿Qué vas a discutir? Cumplimiento de normas sociolares. Tu empleador cumple comprobar. Y comienza a repartir un rol de pruebas. Eso es interesante. Hablabas algo, para terminar esta parte, sobre el principio de primacía de la realidad. Permíteme, por favor, corregirte con todo respeto. Principio que es válido para el derecho laboral. Pero ese principio en el procesal laboral se llama principio de veracidad. ¿Ok? Entonces, el principio de veracidad trae otra novedad, que el juez laboral es el único juez en el Perú, ¿oyó la música?, que está obligado a buscar la verdad real de los hechos. Es un juez instructor, es un juez que tiene que averiguar si María fue despedida por razón de su embarazo. Tiene que averiguar si Julio fue despedido por razón de por afiliación al sindicato, etc. Es un juez que tiene que buscar la verdad real. ¿Por qué te digo que es el único juez? Porque el juez penal, el civil, constitucional, de familia, contencioso, no está obligado a buscar la verdad real, sino ellos buscan la verdad material, la verdad procesal, la verdad probado en el expediente. Si tú escuchas a un juez constitucional, a un juez civil, ellos se limitan a lo que está probado en el expediente. En cambio, el juez laboral, por ese principio de veracidad que tiene su base en el principio de primacía de realidad en el derecho laboral, tiene que descubrir la verdad real de los hechos. Esa es una novedad propia del sistema procesal. Y ahí viene la discusión, ¿no? Porque los sistemas procesales son inquisitivos y dispositivos, ¿no? Se entiende que la alegación o el debate va centrado en razón a las alegaciones de las partes, ¿no? Eso es la idea central. Los negocios se cierran para obtener beneficios, no para firmar contratos. En Nexus Legal lo decimos en claro. Prevenimos la letra pequeña y ordenamos la contingencia futura. Menos enredo, más tranquilidad, acompañamiento y seguimiento. Invierte, crece y duerme en paz. Porque para prevenir y resolver hay que entender más allá del derecho. Entonces, la cuestión va hasta qué punto puede ingresar el juez laboral, ¿no? Por ejemplo, en materia civil hay una discusión muy importante respecto a la prueba de oficio. La prueba de oficio tan solo puede partir de la existencia de una fuente de prueba en el propio expediente, en la propia causa, ¿no? Sin embargo, he visto o notado que este principio de veracidad, como bien lo dice, aplicable a nivel adjetivo, viene ya a ser una suerte en algunos casos, un abanderamiento de los juzgados por una discusión que no se encuentra propia. ¿Cómo es que un juez laboral debe regular su actuación en ese sentido, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Porque, vamos, una parte va con algunas pruebas, esta parte se defiende de ellas, ¿cierto? Tiene un descargo, un plazo para absolverlas, y resulta ser que en la sentencia, en una parte de la actuación, existe un pronunciamiento sobre algo que no fue de debate, que es lo que justamente el séptimo pleno casatorio civil protegía, ¿no? Es decir, que la nueva inclusión de una prueba a debatirse debiera ser objeto de participación de las partes. Entonces, ¿cómo es que el juez laboral no debiera exceder ese límite? Correcto, qué interesante. Te lo resumo en Hablemos de la prueba de oficio, la nueva ley procesal de trabajo. Como tú sabes como abogado, pero quizás para que nos escuchan lo tengan claro, cuando uno va al Poder Judicial con una demanda, ofrece una pretensión y adjunta, vamos a decir, Julio presenta su demanda y adjunta para aprobar su pretensión la prueba A, B, C y D, 4 pruebas. Y María, que se va a defender de esa demanda, contesta y ofrece la prueba 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 8 pruebas, no hay más. Pero ¿qué sucede cuando el juez laboral incorpora una prueba de oficio? Para que puedan entender tus amigos de podcast, una prueba de oficio es una prueba del juez. ¿Qué sucede cuando el juez introduce una prueba de oficio? En mi opinión personal, la balanza se quiebra a un lado o a otro, porque esa prueba de oficio necesariamente va a favorecer a una teoría del caso, o de Julio, o la teoría del caso de María. Entonces, necesariamente va a haber ese balance. Pero si tú te pones a hablar acá
con un juez laboral, el juez laboral te va a decir, yo tengo que descubrir la verdad real de los hechos. Si yo necesito que me emitan los estados financieros del demandante, los pide y se acabó el chiste. Si yo necesito que me traigan las planillas de SUNAT, me los pide y se acabó el tema. Y ojo, el detalle, el artículo 22 de la nueva ley procesal de trabajo establece que la prueba de oficio, la prueba del juez, la prueba que aporta el juez, es inimpugnable. Cosa diferente, como sabes, si Julio presenta su prueba A, B, C y D, María puede atacar la prueba A, tachándola, o la B, o la C, o la D, En su caso, oponiéndose. Lo mismo Julio puede hacer con la prueba de María, pero si el juez ofrece su prueba, frito pescadito, porque no podemos cuestionarlo. No, Entonces, y en realidad el tema de que no sea impugnable no es cuestión, ¿no? Porque si bien no se puede impugnar, sí se puede ofrecer una prueba de descargo, ¿no? Entonces, yo creo, y me ha tocado ver algunas causas, es que la oportunidad para hacer un descargo sobre esa prueba, que favorece evidentemente a una de las dos partes, debería tener un centro regulado, ¿no? Entonces, el debate en laboral es bastante extenso, ¿sí? Y lo que voy advirtiendo es que, como bien han marcado, esta agenda con la oralidad laboral, que ha supuesto cambios tecnológicos y un nuevo enfoque en la carga probatoria, en el debate probatorio sobre todo, ha tenido ya cola en el tema civil, pero que antes ya iniciaba con una cola penal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sigue en el tema laboral? Un tema, por ejemplo, que está muy postergado es el tema de la tercerización, ¿no? Del outsourcing. Sobre ese punto, que veo que es un punto relegado y que fue un tema del segundo gobierno de Alan García bastante fuerte, ¿cierto? ¿Qué avances han notado? Porque se mira que cada vez las empresas conglomeradas, las más grandes, tercerizan cada vez más rubros y lo que es tercerizable, es decir, lo que no es parte del núcleo principal o del giro principal de la empresa, se va desdibujando, ¿no? ¿Qué línea tiene sobre esto? Sobre dos puntos, la deuda pendiente laboral y el tema de tercerización dentro de ello. bueno, yo he aprendido con la nueva ley, bueno, para empezar, yo soy un admirador de la nueva ley, porque como te comenté, se ha generado una nueva generación de abogados. Ahora el abogado en materia laboral no puede ir, pues, como decía Francisco Gómez Valdés, a la diabla, a una audiencia, a presentar una demanda. Tienes que presentar tu teoría del caso, sustentarlo, de aquí hasta el final. Entonces, en este tema, ¿qué queda pendiente? Yo creo que se habló hace algunos meses sobre un código procesal laboral. No veo mayor aporte. Años antes se habla de un código de trabajo. Tampoco yo no veo mayor aporte. Finalmente, ¿qué es un código? La reunión de normas. No veo mayor aporte. Yo creo más bien que debería regularse quizás el poder que tiene el juez laboral respecto a este principio que te digo de veracidad, que yo confieso a veces visto un exceso, ¿no? Y mira, si yo le pregunto a un abogado de tu podcast, ¿tú crees que el juez puede hacer o decidir una declaración de parte si ninguna de las partes lo ha ofrecido? Te dice que eso no es posible. En nuestro sistema procesal civil, si yo quiero que el demandante declare, lo tengo que ofrecer como prueba, no hay otra manera. Igual pasa si el demandante quiere que declare el demandado. Pero en la nueva ley procesal de trabajo está previsto que el juez puede preguntar a las partes en cualquier momento. O sea, sin ser ofrecido. Ojo. Ya con eso es un escándalo a las partes. Pero tú sabías que también el juez laboral puede preguntar a los abogados. Y eso no está regulado en el sistema procesal civil. Y tú sabías que el juez laboral puede preguntar a los terceros que participan, es decir, yo me voy a la audiencia con poder, pero me acompaña el gerente de la empresa o la jefa de personal, y me dice, ¿quién es ella? La jefa, ay, ¿qué pasa aquí a declarar? A pesar que no se ha ofrecido. Todo eso porque el juez laboral tiene realmente buscar la verdad real de los hechos. Entonces mira todo lo que le facilita el sistema. Y viene un tema que es bastante particular y ahí ahondo, ¿no? Por ejemplo, en los temas de despidos, ¿no? El tema de despido parte de la idea muy elemental
de que un hecho se considera una falta que es muy grave y que amerita un despido, ¿es cierto? Entonces hay dos espacios, un hecho correcto y hay una falta. Y esta falta es tipificada y taxativa, es decir, es precisa, clara, ¿no? No es que haga una analogía, no que lo invento, no que la agrande. Sobre ese tema, podría, por ejemplo, vía este principio de veracidad o de primacía, el juez ampliar los hechos o el juez amplificar la tipificación o generar un estiramiento de la interpretación de la falta. Lógico. Hace algunos días se tenía un caso donde le han imputado a un trabajador el hecho de tener una mala calificación según los reportes de la SBS. Nosotros hemos conseguido los reportes de SBS de ese mes y año y está limpio, pero en el sistema de la empresa está calificación negativa. Pero con esa calificación negativa se ha despedido. ¿Sabes lo que ha hecho el juez? Ha pedido a la SBS que le mande los reportes. Entonces está yendo más allá. Se supone que el juez tiene que resolver con la prueba de la carta de preaviso de despido, con los descargos y la carta de despido y se acabó el chiste. Acá está aportando más. Y justamente viene un desdibujo porque el PIT con su conjunto supone que el empleador tiene un ámbito de sanción respecto a la imputación, ¿no? O sea, te imputo ABC en este extremo y te doy una oportunidad de descargo. Parece ser que el descargo ha sido en el tiempo simplemente una formalidad, ¿no? Un protocolo. Sí, entonces hay allí mucho pan por rebanar, ¿no? Tanto es así que la empresa te manda la carta de preaviso de despido, te da 6 días. Te cuento como anécdota que a un trabajador le da 6 días y decidió contestar el día 3 y el día 4 su carta de despido. ¿Qué significa eso? Que la carta de despido estaba lista, ¿no? O sea, contestó el día siguiente mandó. Entonces, mira ese tema. Para mí que los descargos ya resulta ser simplemente una formalidad que los empleadores quieren cumplir. No, sí, hay un debate necesario. A mí me parece que el tema político, el tema de esta inestabilidad de tantos gobernadores, de tantos presidentes, ha postergado el tema principal, ¿no? Porque la economía finalmente es empresas, trabajo y propiedad. Si se mira, sí, es eso. Y el trabajo como uno de los capitales más importantes del país necesita reglas claras, equilibradas. Yo no soy partícipe de la palabra justa porque la justicia es muy difícil, creo que es equilibrada, es más propia. Válido. Sí, entonces, porque sí, al final de cuentas, el juez resuelve de acuerdo a los intereses dictaminados por el orden congresal y el Congreso de acuerdo a un debate y los abogados juegan en las reglas que existen y el interés de su patrocinado. Entonces, decir que en estricto esto es una justicia me parece un poco particular, ¿eh? Buen punto. Sí, entonces, bueno, doctor, nos quedó muy cortísima. Antes que termine, ¿sabías tú que a nivel de América Latina las cargas laborales en el Perú son bastantes? O sea, es decir, los derechos laborales son bastantes. Eso es algo que no se ve, pero el Perú tiene un peso sobre cargas laborales muy alta. Y eso incluso, por eso se creó el sistema MIPE, para ver cómo estos que están fuera del sistema los ingresamos al sistema. Ahí viene una discusión enorme, ¿no? Y ahí quizás amerita otra pregunta, ¿no? Lo que sucede es que la formalidad, la capacidad de tributación, la reinversión está muy relacionada al trabajo. Resulta ser que son beneficios, las 728 son beneficios para un país de primer mundo, lo cual el Perú no lo es, hay que decirlo. Y finalmente eso genera que se incentiven más MIPES que empresas grandes y las empresas pequeñas no pueden generar riqueza real, hay que decirlo en claro. Y por otro lado genera un incentivo que es mucho más perverso, son las FPs, porque finalmente las FPs con tanta devolución han terminado siendo un fondo disponible que ha reducido la disponibilidad inmediata sobre el salario y ha aumentado la carga del empleador y del trabajador. Entonces, yo creo que el tema laboral es un tema que se ha ocultado por alguna suerte de intereses detrás de todo el tema político, ¿no? Mira, sobre el tema de la AFP, ¿no? Estamos en el 2025. De aquí a algunos 15 o 20 años, aquellos que les toquen recibir su pensión, quizás estén lamentando los 9 retiros que han hecho de la AFP.
¿Pero de qué, doctor? ¿Pero de qué? ¿Sabe? Finalmente el retorno, que es lo que se mide en las FPs, es básicamente el 30%. En países del primer mundo el retorno es del 60%, más o menos. Si el mínimo vital es 1130 ahora, se entendería que más o menos en un país del primer mundo podrías disponer 700 soles al final de tu término. Pero ahora lo que dispones, y ese es un cálculo cierto, es entre 350 y 400 soles. Es decir, trabajar toda una vida, porque la realidad de la pirámide del Perú es que la mayor parte que es formal está en el mínimo, hay que decirlo, Sí, claro, lógico. o sea, y es una realidad plausible. Entonces dicen, oye, retirar el FP, pero ¿para quiénes? ¿No? Sí, o sea, ¿quiénes? Entonces, son muy pocos los que ganan 4.000, 5.000 soles, y esa es la realidad, hay que decirlo en frío. Entonces, un futuro de 300 soles, 400 soles mensuales, yo no lo veo tan propio. Me parece que es una suerte de una revisión de varios aspectos de temas laborales. Doctor, el podcast en su formato tiene finalmente, ¿qué le preguntarías a un abogado? Porque invitamos a personalidades, a actores que no necesariamente son abogados. Pero en este caso le hago a usted un formato algo particular o distinto, ¿no? ¿Usted qué podría presentar a un abogado que tiene esta iniciativa de comunicar, de buscar otras expectativas sobre comunicación más limpia, ¿no? Más sencilla, más práctica? Parafraseando tu pregunta, yo diría, ¿qué necesitaría como abogado para litigar la nueva ley procesal de trabajo? Yo diría que tendría que tener dos brazos. Uno es manejar el Código Procesal Civil, porque todas las figuras, todas las incidencias de la nueva ley es en base al Código Procesal Civil, tacha, oposición, nulidad de actos, etc. Y el otro es manejar el derecho laboral, que es, como ya te comenté, amplio, ¿no? Si vas a litigar en la nueva ley y no manejas procesal civil y no manejas derecho laboral, va a ser bien difícil tener éxito. Sí. No, en el sentido, doctor, ¿en cuál sería una pregunta hacia mí? De usted hacia mí. Muy buen punto. Me gustaría preguntarte respecto al litigio, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista de llevar casos litigando, pero entiendo que tú también ves un tema de asesoramiento de empresarial. Cuéntame esa experiencia. Bueno, hay muchas segmentaciones o clasificaciones de la práctica del derecho y pues se dividen, ¿no? Abogados litigantes, abogados corporativos. En realidad es un equilibrio muy pesado proteger los intereses de la empresa y ser respetuoso de normativa laboral. Y además, hay que decirlo, no es tan solo de normativa laboral, sino de intereses terceros. Hay una complicación enorme respecto, y hay un rechazo bastante fuerte, y eso lo digo desde la práctica, respecto a los trabajadores, por ejemplo, para el descuento de sus aportaciones, o del empleador para decir, oye, ¿por qué yo tengo que pagar un proporcional respecto a la remuneración? Que genera una carga que finalmente uno no lo ve. O sea, finalmente no se trasluce ni en el trabajador, ni finalmente en un mejor ambiente estatal, ¿no? En un beneficio público. Entonces, en la práctica corporativa, la experiencia que me va quedando es que el incentivo pensado por el Estado no permite formalización. En buena cuenta y en buena hora, se ha pensado mucho en organismos inspectivos, ¿no? SUNAFIL, mayores juzgados, pero no se ha pensado en una forma de hacer una promoción respecto a la base, y la base es la formalización en una escala propia y coherente con la realidad nacional, ¿no? Con ello, doctor, le dejo finalmente un espacio para que manifieste lo que considere la comunidad, a los abogados, estudiantes, a las personas que tienen algún interés en el derecho laboral o que tienen algún tema laboral a ciernes, ¿no? Sí, mi mensaje iría quizás para los estudiantes de Derecho, ¿no? Yo siempre le decía a mis practicantes que tengan a bien, aunque no es muy agradable, imagino a veces, ver las noticias. Para mí, el tema político de Perú es un talk show en vivo, ¿no? Pero podemos rescatar algo. Vamos viendo figuras jurídicas. Todas las noticias son figuras jurídicas. Asilo, detención preventiva. Y quizás es un buen motivo para ir averiguando esas figuras jurídicas y tener una cultura mayor respecto al derecho. Genial. Doctor, le agradezco muchísimo. Un gusto. Listo.